Como yo le llamo, es un científico de la Biblia. No solo la ha leído, no solamente la ha estudiado, pero que ha ido a muchísima profundidad, ha dedicado muchísimos años de su vida al estudio de la Biblia, al estudio científico de la Biblia. Y como les decía al inicio, Perdón Amistad tiene el enorme placer, el orgullo de contarlo entre los amigos que heredamos del obispo Saúl. Yo escuché una vez decir a Pastor Saúl hijo que con los amigos heredados de su padre era todo lo que tenía, era todo lo que necesitaba. Y yo me voy a robar esa frasecita y decirle al doctor Edesio, que está aquí, que yo considero que a mí el obispo Saúl me dejó de herencia su amistad. Así que, puestos de pie, con todo honor, con toda reverencia, vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Edesio Sánchez. Muchas gracias. Pueden sentarse, pueden sentarse. No recuerdo el año, pero hace como unos 10 años que estuvimos con el hermano Esteban Bot, colega mío en las Sociedades Bíblicas Unidas, visitando este lugar por invitación de la pastora Ana y también del obispo. Y estuvimos en el sótano, uno de los lugares de esa gran iglesia o templo que se llama Heritage, algo así, ¿no? Hablando de diferentes temas de la Biblia. Y hacía tiempo que quería regresar a Denver. Lo hice en algún momento para dar unas conferencias en un seminario evangélico que se llama Denver Theological Seminary aquí. Y pues ahora Dios ha permitido que a través de, y lo digo como positivo, con la insistencia de Catherine, de estar con ustedes de nuevo. Entonces yo las voy a invitar a pensar en temas de la Biblia. Me dieron 3 temas: hablar de la mujer en la Biblia, de lo que Deuteronomio enseña sobre la vida cristiana, y el Salmo 100 como una escuela de la adoración y la alabanza. En ese orden lo vamos a hacer, y entonces esta tarde voy a estar hablando del tema de la mujer en la Biblia. Ustedes quizá han oído, se han enterado, han escuchado que a partir de la década de los 60, al final de la década de los 60, algunos de ustedes todavía no habían nacido, no se les ocurría nacer, algunos estaban todavía pequeños y algunos pues ya éramos suficientemente jóvenes para saber qué estaba pasando en esa década, que realmente fue muy importante, especialmente el año 1968, cuando en Francia ocurre todos esos cambios con las juventudes universitarias, aquí mismo en los Estados Unidos, en México con el famoso Tlatelolco, rebeldías, revoluciones, luchas por la libertad. Y no fue nada accidental ese cambio rotundo que afectó no solamente la política, afectó también la manera de ver la vida, la concepción de la moral y de la ética. También el arte, las ciencias cambiaron. De hecho, 1968, o la segunda parte de la década de los 60, se considera como el fin de la modernidad y el inicio de lo que se llama la posmodernidad. La modernidad se caracterizó por la macrohistoria, los macrorelatos. Ustedes si han estudiado filosofía, la historia de la filosofía, la historia de la cultura,
No voy a pedir que levanten la mano para no dejar en vergüenza a nadie y le haga yo pregunta, o por lo menos tampoco también para que alguien se pare y yo sé todo eso y después se crea que nadie más sabe más que él o ella. Pero pues voy a darles un rápido resumen de la historia para que entendamos este tema y cómo este tema se engarza, se une en lo que también es cambios en nuestra manera de leer y ver la Biblia. La época moderna nace en lo que es la Ilustración. La Ilustración más o menos se da en el siglo XVI después de Cristo, cuando también ocurre la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, que ya el próximo año se cumplen los 500 años de cuando pegó él las 95 tesis en la entrada de la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania, él y los reformadores fueron hijos de la Ilustración. ¿Han oído ustedes hablar de Renan Descartes? ¿Sí? Bueno, él es el padre del racionalismo, con su famoso método de pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum, dice su frase famosa. Y con el racionalismo, pues entra el mundo en una etapa en la que la capacidad humana de razonar, de pensar científicamente en las cosas, hizo que el concepto de verdad y de vida y de autoridad y todo eso cambiara. Ustedes saben que en la época anterior a la Ilustración se conoce como la Edad Media o la época del oscurantismo. Y no en balde se le llama a la época del racionalismo la Ilustración o el Iluminismo, ¿verdad? En la época de la Reforma, de la Edad Media, el papado, la iglesia, era la que dominaba las decisiones. La iglesia, Vaticano, decidía si la tierra era redonda o era cuadrada o lo que sea, si era el centro del universo, cómo debíamos de someternos a las autoridades, tanto eclesiásticas como políticas, y ahí se decidía qué debemos de creer. Por eso en esa época oscurantista nadie necesitaba estudiar ni usar su cabeza, porque tú aceptabas lo que te decían. Si te decían siéntate aquí, te sientas allá sin cuestionar, ¿no? Y si se decía que aunque lo vieras azul, eso es verde, pues es verde porque la iglesia lo dice y las autoridades lo dicen. Y la Biblia literalmente se encadenó. Si la Biblia ya no tenía nada que decir, porque el Papa y la religión decidía qué hacer, ¿no? Bueno, cuando empiezan, fíjense qué interesante, porque la iglesia que frena la libertad y frena la capacidad de pensar y de decidir, es la iglesia que obliga a que muchos sacerdotes huyeran hacia los desiertos, se establecieran en monasterios y allí empezaron a pensar y a estudiar. Kepler, uno de los grandes científicos que revolucionó todo el concepto de la astronomía, Copérnico, muchos de ellos se formaron como sacerdotes y empezaron a cuestionar a la iglesia que decidía cosas. El famoso Galileo Galilei, ¿verdad?, que lo obligaron a renunciar a decir que la tierra era redonda y giraba alrededor del sol. O sea, el oscurantismo es cállate la boca, yo te digo lo que tienes que pensar, lo que tienes que creer y lo que tienes que hacer. Viene la Ilustración y dice, no, un momentito, yo tengo un cerebrito, no soy tan cerebruto. Y tengo la capacidad de pensar y de decidir, pero necesito ilustrarme, necesito estudiar. Entonces se desencadena a la Biblia y se empieza a estudiar como se estudiaron otros elementos. Ahí surge la botánica, surge la biología, la zoología, la astronomía. La filosofía se lanza
Y entonces la capacidad del ser humano de razonar, de decidir y de decidir por su propia conciencia es lo que viene a cambiar al mundo. Y surge la ciencia, la teología, a estudiar la Biblia con el razonamiento. Y por eso en la época de la reforma se provoca, ¿por qué? Porque los reformadores como Lutero, como Calvino, como Zwinglio y otros, Hus, se pusieron a estudiar la Biblia. El gran Calvino, un francés filósofo, educador, estudió griego, hebreo. Lutero fue traductor de la Biblia, gente preparadísima. Y empezaron a decir, uy, todo lo que nos enseñaron, qué barbaridad. Y entonces se libera a la Biblia de la esclavitud de la Iglesia católica, y empieza a estudiarse la Biblia y a mostrar su verdad por sí misma. Y es lo que se da con la Ilustración. Pero ¿qué pasa? De repente también Dios y la Biblia se volvieron esclavos del razonamiento humano. Y entonces lo que la cabeza del ser humano decidía es lo que era la verdad. Y se inventó la ciencia, y que la ciencia exacta. No, no hay ciencia exacta. Y que lo que la ciencia dice, esto es. Bueno, eso cayó, también tuvo su momento de fracaso, y la década de los 60 marca esa caída precipitosa del racionalismo de la edad moderna, y entonces se pone a cuestionar todo. ¿Se acuerdan ustedes del movimiento hippie? El amor libre, ¿sí? El decidir, ¿no? ¿Por qué yo tengo que siempre estar obedeciendo a mi viejo o a mi vieja, a mi pastor o a mi sacerdote, al presidente de la República, al Papa? ¿Qué se creen? ¿No? Y entonces esa macrohistoria que gobernaba todo empezó a despedazarse en microrelatos, ¿no? Entonces surgieron muchos movimientos. Aquellas religiones que el occidente hizo un lado porque solo el cristianismo, empezaron a ponerse de moda, empezaron a caminar esa gente con sus ropas anaranjadas, ¿verdad? Los que se dejaban crecer un poco el cabello y el resto rapado, y que el Krishna, y que esto y que lo otro. Las religiones empezaron a surgir tremendamente. El cristianismo cambió de cara, y se empezó a cuestionar a la rigidez de las mismas iglesias. Si ustedes se dan cuenta, desde esa época las denominaciones empezaron a resquebrajarse. Antes uno se cambiaba de ciudad. Si era bautista, iba a una iglesia bautista. Si era presbiteriano, a presbiteriano. Si era luterano, a luterano, ¿no? Y de repente dice yo, ¿por qué voy a irme a una iglesia presbiteriana si tengo cerca una iglesia pentecostal? No, es que ahí son los aleluya, los gloria a Dios. Pero ¿y cuál es el problema? ¿No? Y ustedes se dan cuenta de que ahora hay infinidad de iglesias independientes, ¿verdad? Grupos que surgen y que nadie puede decir que ellos están en lo incorrecto y nosotros en lo correcto. Empieza a leerse la Biblia de manera diferente. Se empieza a descubrir que el hombre y la mujer, aunque son seres humanos, aunque hablen el mismo idioma, piensan y usan el idioma de manera diferente, ¿no? ¿Se acuerdan un librito que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? ¿No? O sea, se empieza a marcar la diferencia, se empieza a resquebrajar todos los valores. Hoy día se habla de hijos tiranos, padres flojones, ¿verdad? Ahora el que manda es el más chico de la familia. Y los padres no saben cómo imponer la disciplina. Que ahora la disciplina, pues, se anda cuestionando todo. Antes el pastor era el que decía, yo soy el que conoce la verdad y yo abro la Biblia y ustedes tienen que aceptar lo que yo digo porque yo lo conozco. Y muchos dicen, no, déjame, porque yo también puedo leer la Biblia de otra manera. Y empezaron las relecturas de la Biblia, la lectura feminista de la Biblia, la lectura india de la Biblia, la lectura negra de la Biblia, la lectura
las relecturas que se llaman. Estoy diciendo todo esto para decirles que hoy hay movimientos feministas que tienen al varón como enemigo de la mujer, ¿no? Hablan de la Biblia como un libro patriarcalista, ¿no? Entonces muchas cosas que la Biblia dice sobre el hombre y la mujer no son verdad, dice este movimiento, ¿no? Y viene el negro y dice, si Jesucristo no es negro, no me dice nada. Y viene el indio y dice, estos blancos usan la religión para oprimirnos más. Y así, hoy día, vivimos en un mundo complejísimo, porque ya no hay un centro que diga, yo soy el que manejo la manera de pensar y decidir qué está bien y qué está mal. Ahora, fíjense las nuevas generaciones, cómo están creciendo. Se les llama en muchos casos la generación del vacío, la generación del hombre y la mujer light, ¿verdad? Generación X, doble X, 3X, parece un libro de pornografía. Que el Y, que todo, o sea, realmente vivimos en una situación, yo no diría que la peor, porque siempre, toda la historia humana ha tenido sus pros y sus contras, pero cada día se hace más difícil entender, ya ahora me voy a enfocar nuestra fe y entendernos como cristianos en un mundo cada vez más complejo, donde cuando uno dice, quiero que me digas la verdad del Evangelio o de la Biblia, la verdad según quién, uno pregunta. Ahora, personas como yo, como me ha presentado la hermana Catherine, hemos pasado nuestra vida estudiando la Biblia, ¿verdad? Y no pretendemos decir que es la única manera de leerla, pero que la leemos con la coherencia de entender la Biblia no como un libro que cayó del cielo, sino como un libro que Dios dio en los momentos diferentes para ayudar a su pueblo, al ser humano, en un momento histórico, cultural, geográfico, social, económico, de cómo vivir de una manera coherente, que te hagas bien, que hagas bien a los demás y que vivas en buena relación con Dios. Eso es. No necesitamos salirnos tanto hoy día, cuando se habla del papel de la mujer en la iglesia, en la sociedad. Es tan diferente hablar del papel de la mujer en la sociedad de la época del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Eso hace que ya algo que pasaba en la época moderna no pueda pasar el día de hoy, de leer literalmente la Biblia como que la Biblia fue escrita para siempre y que lo que la Biblia dice hay que aplicarlo, que si dice que la mujer calle en público no tiene que hablar, que solo su marido la puede enseñar y que no hablen, no enseñen, que las enseñen en la casa y que si enseñan en el templo, si hablan en voz alta, tienen que ponerse un velo y cosas así. Hoy día eso existe. No. Entonces hay que ver las cosas de acuerdo con el momento que nos toca vivir, de tal manera que cada ser humano, hombre, mujer, niño, niña, joven, adulto, anciano, vivan una vida de lo más saludable, de lo más protegida y de lo más significativa. Entonces es allí donde yo parto. Siempre le digo yo a las personas que nunca debemos de ser a la vez ni víctimas ni victimarios. Y que siempre nos preocupemos porque el otro mantenga su dignidad y su integridad. Entonces es en ese sentido que yo quiero hablarles sobre este tema, a la luz de la palabra de Dios. Entonces hay que empezar donde debemos de empezar, desde el Génesis. Ahora sí, pónganse sus cinturones de seguridad, porque va a haber algo de turbulencia. Y vamos a hacer este viajecito. ¿Qué es lo que enseña la Biblia desde el principio? Bueno, vamos a empezar a abrir nuestra Biblia. Si la trajeron, ábranlas. Y vamos a ir al capítulo 1 de Génesis.
En el capítulo 1 de Génesis, la Biblia se abre con una afirmación interesante, ¿verdad? Dice que en el principio, el único que estaba, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Y dice que Él crea los cielos y la tierra, ¿verdad? Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. El hebreo dice que la tierra estaba tohu vabohu. Tohu vabohu, esa es la expresión. Difícil de traducir. O sea, se ha dicho que quiere decir desordenada, pero una cosa no puede estar desordenada y a la vez vacía. Porque para nosotros en castellano, si algo está vacío es que no tiene ¿qué? Nada. Y en cambio aquí dice que tiene algo, ¿no? Que tiene el desorden, que había tinieblas, que había un abismo, pero que también había agua. Entonces, ¿cómo es eso de que estaba vacía? Entonces, realmente no quiere decir que estaba vacía, sino que era un caos sin forma. De hecho, muchos eruditos dicen que esa expresión tohu babohu no fue para traducirse, ¿verdad? Como suena así como tohu baboso, ¿no? Tohu babohu es más bien como una especie de sonido para decir algo que suene feo, ¿no? La tierra estaba fea y en realidad no había más que vaciedad en el sentido de desorden, ¿verdad? No había luz, no había nada, había lo que se llama el gran abismo acuático. Era todo como agua. Entonces, cuando se habla de cielos y tierra, no se está hablando del universo en general, sino del planeta donde estamos viviendo nosotros. Del planeta donde estamos nosotros. Entonces, eso es muy importante porque cuando se habla en la Biblia del Dios de la Biblia, no se habla de un Dios que crea de la nada, sino que su creación es más que una creación, es una redención. El Dios de la Biblia es más que Dios creador, es un Dios que redime, es un Dios que salva, es un Dios que de lo desordenado, de lo que está marcado con la oscuridad, de lo que está marcado con la esterilidad, lo que está marcado con la muerte, lo convierte en orden, lo convierte en luz, lo convierte en vida. Entonces, desde el principio, el llamado de Dios a toda criatura y concretamente al ser humano es del desorden, en lugar de que causes más desorden, salva tu familia, salva tu sociedad, salva tu entorno como Dios hizo desde el principio. No la embarres más, no la manches, como dice el mexicano, ¿no? Es decir, hazlo bien. Entonces, el pecado lo que hace es el desorden total, la oscuridad total, y en lugar de dar vida, dar muerte. En lugar de ayudar al otro, perjudicarlo más. Ahora, ¿a quién le dio Dios el trabajo de hacer esto? Es interesante que Dios al principio hace su trabajito, ¿no? Dios empieza creando y es interesante que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, como que hay una fuerza que es como un viento, porque la palabra ruach no es tanto espíritu como un viento muy fuerte que se cernía o que aleteaba a alguien, dice como la mamá gallina preparando el nido para poner sus huevos, ¿no? Es decir, Dios lo que hace es venir a darle orden al desorden. Interesante cómo se van marcando los 7 días de la semana de la creación. Si ustedes leen con cuidado este orden, se dan cuenta que si son 7 no puedes formar parejas, ¿no? ¿Qué pasa con uno? Queda solita, sontita, sonto dicen en Costa Rica. En México sería impar, ¿no? En Perú, ¿cómo sería? Un non, o impar. Pero hagamos parejas y dejemos al 7º día libre. Es interesante que las parejas se van a formar así. Fíjense qué pasa los primeros 3 días. El primer día, ¿Dios qué hace? ¿Ah? ¿Se acuerdan?
separa la luz, la oscuridad de la luz, y a la luz le llama día, y a la oscuridad la llama noche. Ese fue su trabajito del primer día, separar la tiniebla de la luz. ¿Qué pasa el segundo día? Ya ahora, como ya está separada la luz del día, separa ese enorme enredo de aguas y separa las aguas ¿de qué? Segundo día, del firmamento, o sea, del cielo. Pone un firmamento, una especie, como si fuera un tazón, ¿verdad? Coloca algo firme para que separe al cielo, a lo vacío, al aire, digamos, de las aguas. Y al tercer día separa las aguas de la tierra. Fíjense, no creó a ningún animal, no creó nada de vida. Lo que hizo fue prepararle a los seres vivos sus lugares donde van a mandar, donde van a vivir. ¿Por qué? Porque si el primer día separa el día de la luna, ¿qué pasa con el cuarto día? Crea a los que van a mandar sobre el día y la noche. El cuarto día crea ¿a quién? Al sol para que gobierne el día y a la luna y las estrellas para que gobiernen la noche. Entonces, el trabajo que Dios hizo fue, primero, crear los reinados, los 3 primeros días, y los 3 últimos días crear a sus reyesitos o gobernantes. Entonces, si el primer día se crea luz o día y noche, entonces vamos a crear al sol para que gobierne el día y las estrellas y la luna en la noche. Si el segundo día separa el cielo de las aguas, pues va a crear a las aves que van a ocupar los aires y a los animales acuáticos para que ocupen el mar. Si el tercer día creó la tierra, ¿qué va a crear el séptimo día? Pues gente que viva o animales que vivan en la tierra. Entonces, ¿qué creó? Todos los mamíferos, todos los animales que se arrastran en la tierra, y finalmente creó al ser humano, porque el ser humano no es un anfibio, no es un ave, no es otra cosa más que un mamífero que puede. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, allí es donde no hay un choque de la Biblia con la ciencia. No, la Biblia, Génesis 1 no está en contra de la ciencia, ni la ciencia en contra, sino es una manera de decir, no tanto cómo Dios creó el universo, sino que Dios creó el universo y lo hizo muy bien. Y lo que nos quiere enseñar es qué lugar ocupamos en ese universo, en esa realidad. Y es interesante que se usa la palabra gobernar. Vamos a ver el texto donde se habla del cuarto día del sol y la luna y las estrellas, hasta el cuarto día, un poquito más. Arriba. No bajes. Ahí está, 14. Dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones. Fíjense, puro orden. Antes era un desbarajuste total. Aquí es orden, noche y día, pero no solamente días, estaciones también. Primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Época de sequía, época de lluvia, cuando se siembra, cuando se cosecha, etcétera, ¿no? Y dice, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Vamos a subirlo un poco más. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara. No es para que alumbrara, para que mande, señoreara. Otras versiones dice para que gobernara, ¿verdad? Para que gobernara. La mayor, el sol, el día, y la menor, la noche. Por eso muchos pueblos convirtieron al sol y a la luna en dioses. En cambio, en la Biblia, ni el sol ni la luna son dioses, son criaturas de Dios. Y tienen su tarea, gobernar, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a seguir ahora hasta el 26. ¿Qué dice el 26? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre. Allá hay que tener cuidado. Cuando se usa aquí palabra hombre, no es el varón.
Es el ser humano. Si la mejor traducción es, hagamos al ser humano, a Adán. ¿Cómo creó Dios a este ser humano? ¿Solo varón? No. Pero entonces ya no habría continuidad de la creación. ¿Solo mujer? Tampoco. Dice que hagamos al ser humano nuestra imagen, ¿sí? Parecido a Dios, a nuestra semejanza, y tenga potestad. ¿Ya vieron la palabra potestad? Sobre los peces de la mar, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal. Vamos a seguir. Y creó Dios a Adán, al ser humano, a su imagen de Dios creó, varón y mujer los creó. O sea, el ser humano que Dios crea es una realidad plural. El ser humano no es solo el varón, ni es solo la mujer. Es esa realidad dialéctica varón-mujer para que haya vida. Y a los dos les dice, vamos a leer el 28, ¿viste? Usa el plural. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta allá, fíjense todo esto que le estoy diciendo. Dios crea de tal manera nuestro mundo en el que vivimos, en un orden que lo que produce es bienestar. Produce vida, produce luz, produce todo el espacio para una vida bien delineada y delimitada. Y lo pone en un orden de autoridad. En este orden de autoridad, ¿quién es el mandamás? ¿Quién? Dios. Dios está al principio y está al final, porque es interesante que cuando viene el día séptimo, ¿qué hace Dios? Vamos a subir. Subir. No hay que bajar, siempre subir. Para arriba. Más. Hay que pasar, creo que hasta el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó de todo lo que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día, lo santificó porque en él reposó. Y allá es donde Dios invita, ahí termina, al ser humano a gobernar con él. Entonces, en el orden de autoridad, Dios es el que manda. Su representante en la tierra, ¿quién es? ¿El varón? El ser humano, por igual. Y a este ser humano le dice, sujeta a toda mi creación viva. Sujeta a las aves, sujeta a los peces, sujeta a los reptiles. No le deben de tener miedo a las culebras ustedes, ni a los ratones, ni a las cucarachas. Estamos llamados a dominarlos. Pero ¿qué tipo de dominio? Eso es lo que yo quiero que entendamos para hablar del papel del amor. No me he alejado de mi tema. Pero fíjense, tengo que llegar a esto para que entendamos lo que Dios quiere desde el principio. Dios le dice al hombre y a la mujer que ellos, en primer lugar, fueron creados a su imagen y semejanza. Ni el varón tiene más imagen de Dios, ni la mujer tiene más imagen de Dios. Se habla de la autoridad de Dios y se habla de la autoridad del ser humano. Pero cuando Dios ejerce su autoridad, como vimos, ¿cuál es el producto del ejercicio de la autoridad de Dios? ¿Someter para matar o destruir la vida de alguien? ¿En qué consiste la autoridad de Dios? Ordenar y producir vida. Entonces, si Dios así ejerce la autoridad, ¿cómo le pide al ser humano ejercer su autoridad? Haciendo lo mismo. O sea, si Dios dice, somete, sujeta a las plantas, a los otros mamíferos, a los seres acuáticos, a las aves, no es para acabarlas. ¿Qué es el problema que estamos poniendo con el ecosistema? Es decir,
a medida que más avanzamos en la tecnología y la ciencia, más destruimos el ecosistema. Mientras más hablamos de paz en este mundo, más destruimos a la vida. Entonces, estamos haciendo todo patas arriba. ¿Saben por qué? Porque el varón dijo, yo sé las cosas, las mujeres no. Y empezaron los varones a meter las patas. Y como la mujer tenía que callarse y no hablar, y tú en tu cocina, tú lavando pañales cuando se lavaban pañales, ¿verdad? Tú esto, tú allá. Y entonces, desgraciadamente en nuestro mundo, el que tiene la voz cantante no es el que ejerce el dominio a la manera de Dios, sino el que ejerce el dominio a la manera del símbolo de la muerte. No estoy todavía hablando del diablo, porque todavía este pasaje no ha hablado del diablo, ¿eh? No me metan al diablo todavía. Al diablo con el diablo por ahora. Es el ser humano y su relación con Dios y cómo se comprende en el universo. Este texto no dice a quién creó Dios primero. ¿A quién creó Dios primero de acuerdo con ese texto? A nadie, a los dos. Ahora vamos al capítulo 2 y ahí hay un cambiecito, pero es interesante. Vamos al capítulo 2, porque del capítulo 2 dice que cuando Jehová Dios hizo los cielos y la tierra no había ninguna planta sobre el campo. Esta es otra versión de la creación. No había, porque Jehová todavía no había hecho llover sobre la tierra. Y como no llovía y ni había hombre que la labrara, todo estaba estéril, no había producción de vida. Entonces seguimos. Entonces lo que hacía, la única manera de resolver el problema es que se subía un vapor. ¿Y qué pasó con la lluvia? ¿Por qué no llovía? Bueno, hay que reconocer que en el mundo donde se escribe este texto es un mundo desértico. Y donde está la Tierra Santa, no hay ríos tan grandotes como los de Mesopotamia o los de Egipto. Dice, entonces, como no había quien hiciera el trabajito, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, el ser humano, fíjense que en humanidad es Adam y tierra en hebreo es Adamá. O sea, lo que define al ser humano es su vinculación con la tierra. Eso de irse a vivir a Marte, eso de poner colonias en la luna, eso está bonito oírlo. Falta que se torne realidad, ¿verdad? Ahorita están hablando ya no de viajes interplanetarios, sino de viajes intergalácticos. Es un lindo sueño. Algún día quizás se va a hacer realidad. Entre tanto hay que resolver el problema de cómo vivir y llegar a la estrella más cercana, ¿verdad? Se necesitan miles y miles y miles de años. ¿Y cuánto dura de vida un ser humano? Ni siquiera 100 años. Entonces tú vas a meter a un astronauta para ir a la luna, tendrías que tener allá, pasar más del tiempo del Homo sapiens que vive aquí en la Tierra. Bueno, no les voy a enredar más la cabeza. O sea, el ser humano fue hecho para vivir en este mundo. Adamá, pegado a la tierra. Y como va a estar pegado a la tierra, tiene que tenerla bien. Y por eso dice que Jehová plantó un huerto. Vamos a subir más, ¿verdad? Y puso a Adán, al hombre, al varón por ahora, para que lo trabaje. E hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. O sea, ahora sí, como ya hay alguien que lo trabaje, ¿verdad? Y aquí viene una cosa interesante. Dice que creó todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida que puso en medio, pero también puso un árbol interesante. El árbol de vida, aquí ya no es literal, esto es pura cuestión metafórica. Puso un árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y ahí es donde hay un asunto interesante, ¿verdad?
Aquí viene, salía del huerto un río, todo eso, el oro de la tierra era bueno, o sea, todo estaba bueno. Lo que pasa es que todavía no había quien la trabajara la tierra y por eso creó al ser humano. Seguimos, ¿verdad? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Es decir, Dios, hermano, esto es muy importante. Dios, que es el Dios del universo, no va a hacer las cosas aquí, sino a través de su representante oficial, que es el ser humano. Esto es muy importante porque a veces cuando pasan las cosas buenas, dice, ay, todo está bien. Y cuando pasan las cosas malas, dice, ¿dónde estaba Dios? Ningún ser humano puede preguntarse dónde estaba Dios y echarle la culpa a Dios, porque Dios está aquí a través de ¿quién? De nosotros. Las torres gemelas, no le podemos echar la culpa a Dios. El problema no es Dios, somos nosotros. Cuando un esposo, ¿verdad?, que ya le dijeron que no se acerque a su esposa porque es violento y termina matándola, no podemos echarle la culpa a Dios en el sentido como un ser ajeno a nosotros. Le echamos la culpa a Dios tanto en cuanto nosotros, que somos sus representantes, que somos unos irresponsables. No le echemos la culpa a Dios por culpa del ecosistema en la medida en que nosotros no nos echemos la culpa. Ese es el asunto de nuestro trabajito. Cuando hay un rey, cuando hay un hombre que domina a una mujer, cuando hay un rey que somete al pueblo, cuando hay un gobierno que con mucho dinero y corrupción decide qué es el bien para los demás, ese está funcionando fuera del ámbito de la voluntad de Dios y no se le puede llamar a ningún gobierno, ni a ningún varón, ni a nadie representante de Dios porque la está embarrando. Es cada vez que hay un poder hegemónico que somete al otro, sea hombre o mujer, sea niño o sea raza o sea grupo social, está funcionando idolátricamente. Lo más seguro es que su Dios no sea el Dios verdadero. Entonces, imagínense los gobiernos que dicen que la iglesia es su religión del Estado y están haciendo terrible. Bueno, esto es del Tea Party. Habría que preguntarse si como son evangélicas que a veces se dice, cuando lleguen al gobierno van a trabajar bien en pro de los demás. Y no es que yo sea demócrata porque yo no vivo acá. Pues los demócratas también la han embarrado y la han embarrado feo también, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, no hay ninguna iglesia, ningún gobierno en la tierra que sea representante de Dios como gobierno, o como religión, o como iglesia. El representante de Dios es cada ser humano creado a su imagen, que entiende qué significa gobernar y sujetar en el momento en que produce vida, en el momento en que produce orden, en el momento en que respeta la dignidad de los otros seres vivos y en la medida en que los promueve para lograr esa dignidad. Por eso Pablo, cuando hablaba que nadie busque su propio bien, sino el de ¿quién? El del otro. El problema es el egocentrismo, es primero yo, después yo y siempre yo. O sea, busca el bien del otro, busca el bien de los demás. No esperes que tu marido o que tu esposa te amen y te hagan bien. Pregúntate primero qué debes de hacer tú por el otro. Ese es el principio de acá. Es interesante que, fíjense, lo puso al huerto, pero fíjense qué pasa en el 17. Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto, ¿ya creó Dios a la mujer? ¿Ah? No. ¿A quién le dio la orden? Al varón. El único que oyó la orden del Señor fue el varón. ¿Ah? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Viste? Vean a lo que voy a llegar ahora. ¿Ah? Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, de ciertamente morirás. 18, después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Quién oyó la orden del Señor? ¿La mujer? ¿Quién le contó a la mujer sobre esto?
o no se lo contó. Ese es el problema de nuestras familias, ¿verdad? Ay, mi marido no habla, y si habla solo de otras mujeres, o del fútbol, o de esto, lo otro, y llega cansado del trabajo, o esto, lo otro, y cree que yo no trabajo, y no se mete en la disciplina de los hijos. En cambio, si empieza a poner problemas con el hijo o con la hija, la mamá se tiene la culpa porque es la que pasa más tiempo. Antiguamente así pasaba, no sé ahora. Pero ahora yo conozco pareja moderna en la que los dos trabajan, llega el marido, se quita las pantuflas, en los zapatos le pide las pantuflas, a leer su periódico, a ver la televisión, y la otra tiene que correr a poner ropa en las lavadoras, a ver qué van a cenar. Y como están ocupados todo el día, la mujer quiere hablar sobre los problemas de la casa a la hora de acostarse, y el otro dice: ay, trabajé todo el día, mamita, mañana hablamos. Así le pasó a Adán. Mañana hablamos. Y la que habló fue la serpiente. Por eso hay que leer con cuidado la misma Biblia, porque salimos corriendo al Nuevo Testamento y dice, es que Pablo dice que la mujer fue tentada primero, pero a Pablo se le olvidó leer bien el texto este. No vayan a poner eso en público. Fíjense, Dios formó pues a la tierra todo el campo. Todavía no le cree a la mujer. Está tratando de Dios de probar a ver cuál es la mejor ayuda idónea. Entonces le crea su burrito para su asno, para que trabaje el campo, le crea el buey para que arara la tierra, y el hombre, sí, puede ser un arador, pero no hace las cosas bien, ¿verdad? Y se pone a ver al monito que enamora a la monita, el toro a la vaquita, el caballo a la yeguita, y mi Evita. Es interesante porque suena a vacilón lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo de manera chusca, pero estoy diciendo una gran verdad. No hay nada que acompañe al ser humano a hacer bien su trabajo que otro ser humano. Y entonces el ser humano necesita aprender a convivir con el otro ser humano. Y el primer ser humano con el que Dios nos invita a convivir es nuestra compañía verdadera, ¿no? Y lo dice, ¿verdad? Nombra todo eso, le pidió que le pusiera nombres. Adán puso los nombres y todo lo demás, pero ¿qué pasó? Pero no halló ayuda idónea para él. Y mi doñita. Interesante cómo este texto maneja de manera diferente la creación. En ambos casos, en el primero es Dios del desorden al orden, de la vaciedad a la plenitud. Aquí es al revés, de lo estéril, de lo que no produce a lo que produce, de la soledad a la compañía. Y aquí en este texto, la mujer que viene al final, no viene al final porque es una segundona, sino viene al final porque es el clímax de la creación. Porque miren lo que va a pasar. El otro día estábamos hablando con Pastor Arturo de que si es costilla, ¿verdad? La Biblia del hebreo no dice costilla, dice costado, ¿verdad? Puede ser costado, de algún lado. Vamos a seguir diciendo que es costilla, ¿verdad? Por lo que es interesante, porque uno le cuenta las costillas a los hombres y va en pareja, no falta una. Metafórico, ¿verdad? Lo que quiere decir es, como decía una teóloga evangélica de Estados Unidos, Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre para que no le ponga el pie encima. Dios no creó a la mujer de los pies del hombre para que el hombre no le ponga los pies encima. Dios lo creó en su costado para que trabajen hombro a hombro, hacer el trabajo que Dios les pidió que hicieran. Y entonces, cuando Dios le trae a la mujer, el tipo no sabía qué hacer. Fíjense la linda locura que dijo.
Entonces Adán dijo: esta sí que es hueso de mi hueso. No lo dijo de ninguna vaca, ni de chita, ni de la mona más linda, ¿verdad? Dice, es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Y el hebreo hace un juego interesante. Si el varón se llama Ish, la mujer se llama Isha, ¿verdad? Si yo soy Ish, ella es Isha. O sea, él le puso por nombre mujer, pero en mí suena igual. Isha es como decir hombre y hembra, aunque suene feo, pero entiéndamelo. Si yo soy hombre, pues le voy a poner hembra, porque hombre y hembra tienen el sonido correcto. Y fíjense cómo termina. Esto es lo que remacha todo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es que uno esté encima del otro, sino el mismo, en una unidad totalmente plena. Voy a terminar ya no leyéndolo, pero ¿qué pasa con el capítulo 3 de Génesis? Yo iba a hablar de la mujer en la Biblia y voy a tener que hablar de la mujer en el este. Voy a terminar, ya me pasé la hora. ¿A qué horas? Me dijiste que a las 8 terminara, ¿no? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Cerramos? Bueno, vamos a tener que ver esto nada más, lo de Génesis, ¿verdad? Ya no me voy a meter ni con Ruth ni con nadie más. No, el sábado es otro tema, me dijeron. Pero bueno, no hablemos ya de eso. Interesante lo que pasa con Génesis 3. En Génesis 3 viene algo interesante. No sé por qué los pastores y los teólogos, que creo que leen mal la Biblia, dicen que el diablo está allá. El diablo no está allá. Es un animal. Un animal porque lo dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Es un animalito creado. Pero aquí está la estupidez del ser humano. Permitir que un animal cualquiera le diga lo que tiene que hacer. ¿Eso nos pasa en la política? Permitir que un animal nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso nos pasa en los negocios. Ay, es que en mi trabajo me exigen que yo trabaje más de 8 horas. Por eso no estoy contigo, mi vida. Por eso no puedo estar con los niños. Pero estoy luchando porque no le falte ropa. Y después cuando los niños están jóvenes, dice: mi papá me dio mucho dinero, pero ¿para qué? Pero no nos dio amor. Mi mamá trabajó mucho, sí trajo comida a la casa, pero ahí están luchando por ser el mejor papá. Y cuando hay un divorcio es terrible, porque normalmente los hijos se quedan con la mamá y la mamá es la ogro. Y como el papá solo lo ve cada 15 días, cada fin de semana, y los lleva a McDonald's y los lleva a esto, lo otro, es el campeón, ¿verdad? Mi papá me compra todo lo que yo le pido, papito. La mamá no, mi mamá sí que es dura. Fíjense lo terrible que es eso. El problema de que la serpiente nos enseñe a malvivir no es ni problema de Dios, sino problema de su representante. En lugar de oír la palabra de Dios, enseñársela bien a su esposa o a su pareja, el tipo o se cayó o un día ya cansado: cuéntame, ¿te ha dicho algo Dios? Bueno, un día me habló que de una planta que no sé qué, pero que no hay que tocarla ni comerla. Claro, cuando viene la serpiente, ¿verdad? Dice: con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol. ¿Qué dice la mujer? ¿Cómo que de ningún árbol? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni lo tocaréis. ¿Quién le dijo a la mujer esto? O sea, el que se lo comunicó, si es que se lo comunicó mal. Ese es el problema de la predicación. Ese es el problema de la enseñanza en las iglesias. Ese es el problema de la educación cristiana. Sí, predicamos sobre la Biblia, sí, hablamos de ella, pero hablamos mal muchas veces.
Y sacamos cada doctrina y sacamos cada enseñanza, que cuando uno ve la Biblia de manera cercana dice, sí, nuestra interpretación no es a lo de la verdad, sino a lo de la culebra. Culebreamos en las predicaciones. Porque no las he enseñado, no enseñamos la Biblia de manera coherente y completa. ¿Y vieron cómo les he estado leyendo la Biblia de manera diferente a lo que normalmente están acostumbrados a oírlo? ¿Y estoy inventando? No. ¿Quién nos había dicho que la mujer no oyó lo que Dios dijo? Fíjense, cuando Dios le habló a Adán, no se armó un diálogo. Adán no le contestó a Dios. Dios le dijo, esto es lo que hay que hacer, y lo hace, papito. La serpiente, muy astuta, dice, yo no te voy a ordenar nada. Yo te voy a enseñar a que pienses por tu cuenta. Ese es el problema de nuestra sociedad. Quieren hacer que gente decida cosas cuando no está preparada para tal cosa. Hoy día, los niños, hermanos, la nueva generación, está obligada a tomar decisiones de adulto y no está capacitado para tomarlas. Y niños y jovencitos toman decisiones con consecuencias irreversibles. Y hay del profesor o hay del padre que les diga que está mal o que los medio toque, porque ya invadió su derecho de persona. Ya no se les puede disciplinar en una manera coherente. Estamos obligando a las nuevas generaciones a que tomen decisiones de las cuales no están listas para tomar. Ese es el problema del posmodernismo. No queremos nada que nos gobierne. Está bien que no nos gobierne el estilo de la época de la Edad Media, del oscurantismo, pero no vayamos al otro extremo. Es interesante lo que Pablo dijo en la carta de Gálatas. A libertad han sido llamados, pero no usen la libertad para el libertinaje. Es libertad con responsabilidad. Entonces, termino con esto, hermanos. Cuando Dios crea al ser humano, demuestra en estos dos textos lo lindo que es cuando los dos trabajamos unidos y juntos. Terribles cosas pasan cuando hay un desfase y se entiende mal ese desfase. Cuando quien es responsable de comunicar la palabra de Dios no lo hace y se lo deja a un animal. Y lo seguimos haciendo. Dejamos que las grandes corporaciones decidan el estilo de vida. Que los partidos de los políticos decidan quién va a gobernarnos. Y todavía nosotros decimos que la democracia es lo mejor que hay. Hay democracia, hermanos. En ningún país hay democracia. Entonces, que no nos vengan con ese cuento. Quienes gobiernan en estos países son las grandes corporaciones. No vamos a poder, como cristianos sencillos y humildes, meternos a ese nivel. Tenemos un espacio para hacerlo. El problema de nuestras sociedades son familias divididas, son matrimonios totalmente desbaratados y es una sociedad que cada vez se separa, se divide más y más. No se pongan a cambiar al mundo a nivel de lo macro. Cambien a su mundo chiquito que tienen ahora con responsabilidad y estarán creando una nueva tierra, un nuevo cielo, pero no dejando que uno o una haga el trabajo solo, ni en revancha ni en competencia, sino hombro a hombro como Dios nos creó. Que el Señor los bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Qué difícil es pararse aquí cuando alguien como el doctor Edesio nos ha dejado en una hora tanta enseñanza.
y ha roto, me imagino que en ustedes ha pasado lo mismo que en mí, ha roto entendimientos arraigados erróneamente que arrastramos pues por no leer bien. Es obvio que aprendieron. Si no aprendieron es que estuvieron dormidos y yo con jet lag ni siquiera me dormía, así que ustedes menos. Muy bien, vamos a ir a esta parte tan importante del servicio que es el dar. Preparan los sobres, todos tienen sobres, por favor, todos con sus sobres. Luego pasa alguien. Las hermanas pueden pasar con los sobres, perdón, con los canastos. Si tienen listos sus sobres, pueden pasar, por favor. ¿Alguien más? Vamos a darles tiempo. No se pueden perder los servicios. El doctor Edesio va a estar con nosotros hasta el domingo. Inviten a las personas que más puedan. No se lo pueden perder. ¿Alguien más? Bien, vamos a orar por la ofrenda. Señor, te doy gracias por esta ofrenda, te doy gracias por mis hermanos, porque de lo que tú nos das estamos dando. Gracias, Señor, porque damos creyendo que se nos dará, Gracias, Padre, porque tú nos das la inspiración, la producción, las ideas, las nuevas... nos das una dosis especial y espectacular de inspiración. Gracias, Padre, porque tú nos estás hablando, no quieres dejarnos como estamos, nos vas a mover al siguiente nivel, porque este año será el año de la explosión. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pues como les estaba diciendo, no se pueden perder los servicios de aquí hasta el domingo. El doctor Edesio va a estar con nosotros el sábado especialmente, a partir de las 3 de la tarde, ¿alguien me confirma? A partir de las 3:30, ¿hay todavía cupo para las inscripciones? Sí, por favor, necesitan inscribirse. Si van a compartir, si van a tener invitados, por favor asegúrense de dejar los nombres, por lo menos el número de cupos que van a necesitar para sus invitados. Hay toda una logística detrás, va a haber cena, ¿verdad? El costo es de $20 e incluye cena y cuidado de niños. Sí. Vamos a estar desde las 3:30 hasta las 8. Si ustedes creen que hoy el doctor Edesio habló, pues esperen a darle chance a que esté en modo seminario. Si ustedes creen que aprendieron hoy, esperen al seminario, van a salir realmente transformados, renovados, educados. A mí me ha hecho mucha gracia hoy porque nunca hubiera pensado en la Biblia, doctor, como el primer manifiesto feminista. El primer manifiesto de igualdad de género definitivamente tiene que ser la Biblia. También
también les quiero comentar que el doctor Edesio ha traído material. A mí este es el que me gusta más. De lo bueno que está, no lo termino de leer porque me atraco en un capítulo y ahí estoy desde hace mucho tiempo de la cantidad de información que hay. Este libro se llama Deuteronomio. Es un comentario muy amplio que el doctor hace al libro de Deuteronomio. Lo tenemos en la mesa de materiales. Tiene el valor de $20. Y luego tenemos otro pequeño comentario que es la Biblia. Este tiene el valor de $8. Por favor, les recomiendo muchísimo estos dos libros. No se los pueden perder. Quedan muy pocas copias ya, ¿verdad? Sí, así que por favor, si ustedes tienen interés en los materiales, les recomiendo que no esperen a último momento porque se ha traído solo pocas copias y están a disposición en la mesa de materiales. Finalmente, creo que me lo he dicho todo, creo que no me he dejado nada. Ah, sí, perdone. El domingo a las 6:30, ¿dónde está Alfredo? Si usted quiere ver a Alfredo en su faceta de actor, no se puede perder el domingo. Bueno, no solamente está Alfredo, está Edson, están muchos de los jóvenes. La obra está buenísima, no se la pueden perder. Inviten a los más que puedan. La verdad es que yo desde lejos, desde el computador, no distingo bien quién es quién, pero cuando ya me han dado los nombres de los protagonistas, wow, he quedado sorprendida. Aquí hay mucho talento hay de sobra, así que no se pueden perder de ver a nuestros jóvenes en acción. Creo que ahora sí me lo he dicho todo. ¿Alguien me corrige? ¿Me lo he dicho todo? Pues muy bien. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Pues iglesia, que Dios les bendiga, que el Señor cuide sus pasos de aquí hasta llegar a sus destinos, que les lleve con bien, que proteja a sus familias, que hoy la palabra que ha sido depositada en nosotros nos hable, nos transforme, nos eduque y nos guíe. Que a partir de hoy veamos la Biblia de otra manera, que a partir de hoy veamos la Biblia como lo que es el manual que debe guiar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen resto de la noche y un buen resto de semana. Nos vemos aquí el sábado.